Un saludo. Soy Joaquín Ruiz de Arbulo, soy profesor de arqueología en la Universidad Rovira i Virgili, investigador en el Institut Català d'Arqueología Clásica y soy uno de los colaboradores del Festival Tàrraco Viva. En este año 2020, como todos estamos sufriendo, nos hemos tenido que adaptar a esta pandemia, a esta situación especial, y por eso, aparte de las actividades que se van a realizar, las audiciones, los pequeños actos, siempre con todo el acceso controlado, vamos a intentar también que en las redes puedan ustedes también disfrutar en parte de esta aproximación al mundo antiguo, que es el objetivo de Tàrraco Viva. Tarragona puede ser la ciudad de la historia, y en esa tarea pues un colectivo importante de entusiastas, investigadores de todo tipo de órdenes, estamos comprometidos en crear este producto de calidad que ya es Tàrraco Viva, que estamos ya en la 22ª edición, se dice pronto, hace ya 22 años que este festival se realiza. Pues bien, la charla que les traigo en esta ocasión tiene que ver con la salud. Vaya por Dios, bastantes problemas tenemos y ahora vamos a ver cómo era la salud de los romanos. Pues sí, por varias razones. La primera es porque tenemos también que recordar cuáles fueron los orígenes de la medicina, cómo entender que en el mundo antiguo inicialmente los problemas graves de salud solamente podían ser solucionados por los dioses, y a esos santuarios curativos, normalmente siempre cerca de fuentes de aguas termales, siempre había algo que justificara los alivios que sentían los devotos, pues a través de los exvotos, a través de la oración, pero también a través de una dieta, a través de seguir unos consejos de unos sacerdotes, se lograban curaciones. La maravilla en estos santuarios, sobre todo en el mundo griego, es que cuando se curaban los enfermos devotos dejaban unas estelas explicando cómo había sido la curación. Y eso justifica que en un cierto momento, en uno de estos santuarios, en el santuario de Esculapio en la isla de Kos, uno de los sacerdotes fue capaz de convertir toda esa información en lo que hoy denominamos el arte médica. Los romanos, sin embargo, no eran muy aficionados a la medicina griega, creían que la medicina tenía que ser un asunto de familia, pero luego poco a poco estos médicos griegos fueron incorporándose a la sociedad romana, y el resultado final fue una sociedad en la cual ya vemos la utilización de las técnicas quirúrgicas, la utilización de la oftalmología, la solución de problemas oftalmológicos, es decir, una medicina que tenía también en la farmacopea, en el estudio de las sustancias curativas, toda una fuente de estudios, y no deja de resultar sorprendente cuando nos damos cuenta de cuál era el nivel alcanzado desde un punto de vista científico por la medicina, por ejemplo, en la época del Gran Galeno, en el siglo II después de Cristo. El tema de hoy, en nuestra Tàrraco Viva de este año extraño 2020, tiene que ver con la salud. Voy a presentarles un poco de qué forma griegos y romanos, buscando la salud, de alguna forma descubrieron la medicina. Vamos allá. En el inicio fue la guerra. Las primeras necesidades médicas que tenemos documentadas ya iconográficamente corresponden a guerreros heridos, curados por sus compañeros. Estamos en la guerra de Troya, en aquella mítica guerra de Troya, y en este vaso ático, que es del siglo V, muy posterior, del siglo V antes de Cristo, el héroe Aquiles está curando a su joven amigo Patroclo, que por su impericia, por su juventud, ha sido herido en el combate. Vemos cómo la herida ha sido limpiada y se le está aplicando un vendaje. De alguna forma ya tenemos aquí una primera práctica clínica de cirugía de guerra, que son los propios compañeros los que ya conocen la forma como debe realizarse. De forma que fueron surgiendo perversamente novedades tecnológicas. Estas puntas de flecha fenicias comienzan a producirse ya en el siglo VII a.C., antes del arcaísmo griego, y como vemos ya están preparadas para hacer mucho daño. Esos pequeños pedúnculos, esas son flechas arponadas, de forma que cuando el enemigo herido intente arrancarse la flecha, la herida se le hará mayor por ese pequeño arpón, y de esa forma
digamos, de esa forma el enemigo no solo sufrirá más, sino que el impacto será más mortífero. Pero de esa forma surgirán ya no los compañeros, sino unos médicos de campaña, como se ilustra en esta imagen en la cual el héroe Eneas también ha quedado herido por una flecha, y es el cirujano que supuestamente acompañaba a su expedición mítica, el que, utilizando ya un utensilio de cirugía, unas pequeñas pinzas, le saca con cuidado esa punta de flecha que tiene clavada en la pierna. En realidad, estos médicos de campaña no existieron hasta la época imperial romana, pero nos ayuda a entender de alguna forma la necesidad de contar con un conocimiento sobre cómo curar las heridas de las armas de corte y de las flechas. Los mitos relacionados con las heridas se podían complicar. Por ejemplo, el héroe Telefo, que era un personaje troyano, había sido herido por Aquiles y, a pesar de que la herida no era mortal, no había forma de que la herida curara. Acude al oráculo de Delfos buscando la ayuda del dios, y es el dios el que le hace saber que solamente si quien le ha herido, el propio Aquiles, tira un poco de herrumbre de su arma, el arma con la que fue herido, sobre la herida curará. Por lo tanto, aquí tenemos esta imagen muy curiosa en la cual el héroe Aquiles accede a curarle con aquella lanza con la que le había herido años atrás esa herida incurable. En este caso tendríamos como el adversario es capaz también, una vez llegada la paz, olvidar viejas rencillas para, en este caso, aplicar las enseñanzas de los dioses en una curación realmente bien extraña. Pero es que en realidad los antiguos ya sabían que había remedios extraños y que funcionaban. Estamos en época romana y tanto el médico Galeno en el siglo II como el Plinio, el gran naturalista Plinio, nos proporcionan en ocasiones elementos de curación que no sabemos realmente si funcionaban bien, pero es cierto que cuando son mencionados es porque se habían probado y se había de alguna forma certificado su buen funcionamiento. En este caso vemos cómo para curar resultados de quemaduras o desolladuras graves podían utilizarse cueros viejos de suelas de sandalias una vez triturados, quemados, y por lo visto esos cueros viejos eran, como vemos aquí, de utilidad. Hablaríamos, por lo tanto, de toda una panoplia de remedios extraños basados en todo tipo de prácticas, pero que cuando se probaban como útiles eran aplicados y su uso se generalizaba. En una de las necrópolis etruscas de Tarquinia, en el siglo VI a.C., todavía en el arcaísmo, nos encontramos ya delante de una actividad clínica curiosa, muy curiosa. Estamos ya ante un dentista, ante un odontólogo, que fue capaz en el siglo VI de entender que este noble etrusco, que sufría, si nos fijamos en el maxilar inferior, de problemas de descalcificación que hacían que estaba perdiendo todos los dientes por la porosidad del hueso de la mandíbula, pues este artesano al cual nuestro noble etrusco acudió, pudo inventar nada menos que esta ortodoncia realizada con una lámina de oro con la cual los dientes fueron cogidos entre sí. Y la prueba de que este descubrimiento funcionó es que nuestro personaje llegó hasta el final de su vida con la ortodoncia puesta. Estamos, por lo tanto, ya ante evidencias aisladas, pero que ya nos demuestran cómo en el siglo VI a.C. ya existían prácticas clínicas concretas. Pero en realidad a la salud se acercaba el enfermo a través no tanto de esta práctica médica que todavía no se había generalizado, sino directamente a través de la religión. Lo sabemos porque los arqueólogos podemos estudiar multitud de santuarios, de templos, en los cuales vemos una presencia
masiva de exvotos. Estos exvotos originalmente estaban colocados encima de bancos, se colgaban de las ramas de los árboles, pero de tanto en tanto los santuarios más famosos, cuando se llenaban de exvotos, los sacerdotes tenían que hacer una limpieza y los retiraban enterrándolos en fosas para que no molestaran a los nuevos exvotos que había que colocar. Pues bien, según este tipo de exvotos, nosotros podemos clasificar los santuarios por sus funciones. Muchos de los santuarios antiguos estaban especializados en curaciones, es decir, que vemos que todos los exvotos tienen una lógica común. Vamos a ver algunos ejemplos. Estamos en el mundo púnico, ya no estamos en el mundo ni de griegos ni los romanos que vendrán más tarde, seguimos en el siglo VI, en el arcaísmo griego, y el mundo fenicio y el mundo cartaginés, lo que llamamos la civilización púnica, que tiene, además de Cartago, dos grandes centros culturales en Cerdeña y en Ibiza, también en Cádiz. Pues bien, tanto en el santuario de Illaplana de Ibiza como en el santuario de Vitia en Cerdeña aparecen un mismo tipo de exvotos. Son pequeños monigotes muy sencillos, hechos, como ven, sencillamente con pequeños fragmentos de barro cocido, barro que luego se cuece, con imágenes esquemáticas humanas, pero que se caracterizan una y otra vez por lo que van a ver a continuación. En este caso, parece evidente que quien dejó este exvoto quería manifestar algo relacionado con la vista. Quienes dejaron cada uno de estos diferentes exvotos, vemos que todos responden al mismo modelo, pero son los brazos dirigidos a diferentes partes del cuerpo las que nos permite imaginar que la señora de la parte inferior derecha tenía un problema en un hombro, que el señor de la parte superior derecha tenía un problema en los genitales y el señor de la parte izquierda tenía un problema ya sea en el pecho o ya sea en el estómago, pero desde luego sufría de dolores en la parte delantera del cuerpo. Fíjense que todos los exvotos corresponden al mismo modelo y da la sensación como si hubiera unos artesanos que en función del dolor que el devoto que se acercaba al santuario sufría, le facilitaban uno u otro de estos exvotos. Los arqueólogos que estudiaron el santuario de Vitia en Cerdeña llegaron, como ven en esta pequeña tabla, a clasificar hasta 14 posiciones distintas de los brazos, indicando, por lo tanto, dolores, enfermedades en distintas partes del cuerpo. Algunos, reperti quiere decir hallazgos, en la columna de la derecha tienen ustedes el número de hallazgos que aparecieron en Vitia con estos exvotos dirigidos a la garganta, 4 dirigidos a la garganta y a la cabeza, 10 dirigidos al pecho, etc. Es decir, que podríamos evidenciar unos santuarios repartidos por el Mediterráneo del mundo púnico, especializados en la curación, porque si se dejaban estos exvotos es porque realmente los devotos habían curado, y el sistema utilizado era dejar estas ofrendas indicando qué parte del cuerpo le dolía a uno. Vamos a ver el siguiente paso en estos cultos curativos relacionados con santuarios. Como les decía, los hallazgos arqueológicos siempre son, como esta preciosidad que ven aquí, una favisa, un pozo, que en un cierto momento, en uno de estos santuarios, ha sido rellenado con los exvotos de diferentes tipos. Los arqueólogos excavamos estas fosas, documentamos con mucho cuidado cada una de estas piezas, las inventariamos y a partir de este estudio se pueden hacer los estudios de conjunto intentando ver la lógica de estos santuarios. Vamos a ver un ejemplo. En primer lugar, tenemos que recordar que el mundo antiguo era sobre todo un mundo agrario. El trabajo de la ganadería o el trabajo en la agricultura originaba una enorme cantidad de dolencias de tipo relacionadas con la piel, relacionadas con fracturas, relacionadas con las picaduras de insectos, eczemas, ampollas mal cerradas, problemas de calzado,
y todas estas dolencias, sin llegar a ser mortales, podían llegar a molestar mucho e incluso poder incapacitar al agricultor para hacer sus trabajos. Por lo tanto, el recurso a los santuarios era imprescindible. Vamos a ver un ejemplo entre cientos de santuarios parecidos que conocemos en el mundo antiguo. Estamos cerca de Roma. Pontedinona es una localidad apenas a unos 15 kilómetros de Roma, donde existe todavía una fuente de aguas que podemos considerar medicinales. Es una fuente con sales de magnesio. El santuario fue excavado por la Escuela Británica de Roma y el doctor Calvin Wells estudió el conjunto de los exvotos desde un punto de vista médico. Así pues, cuando realizó el inventario de todos estos exvotos, se dio cuenta de que había una enorme cantidad de pies y una gran pero menor cantidad de manos, casi 800 pies y 150 manos. Al mismo tiempo, la gran mayoría de estos, por ejemplo, de estos pies, eran pies de adultos. Había pies de niños también, lo pueden ver a la parte izquierda de la imagen, pero había muchos menos. Bueno, poco a poco, el doctor Calvin Wells fue buscando qué tipo de enfermedades podían haber provocado estos exvotos. Se dio cuenta que muchos de ellos giraban en torno a diferentes variedades de la artritis, de la osteoartritis, una enfermedad degenerativa que llega a ocasionar la inamovilidad. Vio también la presencia de ojos, encontró la presencia de genitales masculinos y, sin embargo, muy pocos exvotos sexuales femeninos. Por lo tanto, se dio cuenta de que en esta fuente acudían muchas personas con problemas relacionados con la piel, que podemos derivar callos infectados, verrugas, herces, eczemas, etc., pero sobre todo relacionado con dolencias artríticas. Vamos a ver algunos de los ejemplos de estos exvotos de Pontedinona. Cabezas, en gran medida. También medias cabezas. El doctor Wells lo asociaba con la hemicrania, con dolores artríticos, pero que se concentran, son terribles dolores de cabeza, pero solamente en una parte de la cabeza. Las manos, los pies, los ojos, los genitales. Por lo tanto, los enfermos que acudían, o los dolientes, los heridos que acudían al santuario de Pontedinona, consumían el agua de la fuente. Ese agua era beneficiosa en el tratamiento de buena parte de sus dolencias, y para el resto de las mismas hacía falta esa búsqueda de la concentración a través de la religión. Si nos parece raro que pueda uno curarse sencillamente por la aparición de una divinidad salvadora, hemos de continuar viendo algunos ejemplos más. Vean cómo podemos clasificar los santuarios. Este es otro santuario diferente, en el cual también estamos en el mundo lacial, pero en el cual los exvotos son todos del mismo tipo y no tienen que ver con partes del cuerpo humano como antes. No, todo esto son pequeños niños de muy corta edad, vendados. Algunos de ellos llevan la bula, que era el protector, el talismán que recibía todo hijo de ciudadano romano recién nacido. Y esto es lo que son estas imágenes, son imágenes de recién nacidos. Tradicionalmente, en la historia de Europa, antes de la aparición de las incubadoras, para que los niños recién nacidos no murieran por hipotermia, por bajada de la temperatura, eran vendados, como podemos ver en esa imagen de ese nacimiento de la escuela del barroco. La técnica, por lo tanto, ha sido la misma. Estos pequeños seres vendados son recién nacidos. Su ofrenda como exvotos en un santuario quiere decir que la divinidad de este santuario estaba encargada de proteger que a estos niños que nacían vivos pudieran continuar estándolo sin sufrir algunas de las muchas complicaciones que podían existir en el mundo antiguo por problemas relacionados con el parto. Aquí tendríamos, por lo tanto, una divinidad especializada en los partos. Conocemos en el mundo griego y en el mundo itálico y también en el púnico una enorme, pero enorme, miles y miles de ofrendas, de exvotos relacionados con partes del cuerpo humano. Esta práctica casi podemos considerarla desde un punto de vista antropológico,
Aquí vemos pies, cabezas, senos, genitales masculinos, también los hay femeninos, pero vean esta orejas. Las orejas en ocasiones se considera que era una petición no tanto de mal de oído, sino de que la divinidad escuchara los ruegos. Pero es que si hoy en día, en nuestro siglo XXI, nos acercamos a Fátima o nos acercamos a Lourdes, vemos como todavía hoy sigue existiendo la misma práctica de solicitar en una sociedad como la nuestra actualmente, que tiene una medicina pública y privada absolutamente amplísima, pues aún así no todos los dolores pueden curarse y todavía hoy muchos de nuestros conciudadanos buscan a través de su fe, la esperanza de que sus dolencias en los miembros o sus enfermedades de uno u otro tipo puedan ser curadas por intercesión de nuestros dioses actuales, en este caso de la Virgen María, y se deja como ofrenda estos preciosos exvotos de cera normalmente, pero que son, como vemos, idénticos a los de nuestros antepasados de hace 2000 años o 2500 años. Pasamos al mundo griego. Higinio, que es un escritor latino fantástico, nos hace un poco la historia de la medicina griega. Ya no habla solamente de santuarios, pero sí que habla de dioses. Nos habla, por ejemplo, de que el centauro Quirón, el centauro que enseñó a Hércules a todo lo que tenía que saber, este centauro fue, según Higinio, el primer personaje en la mitología de los griegos que utilizaba ya el arte de la medicina. Pero posteriormente este don pasó al dios Apolo. El dios Apolo fue reconocido siempre como el gran dios médico. Apolo es el sol, es el dios oracular en su santuario de Delfos, pero también el dios curador. Y uno de sus hijos, Asclepios, se convirtió en el dios médico por antonomasia. Es decir, la gran especialidad del semidios Asclepios fue el curar enfermedades. Aquí tenemos al joven dios Apolo sentado en su templo de Delfos, representado en una crátera de figuras rojas ateniense. Tiene junto a él los trípodes que se le ofrendaban, lleva en la mano derecha la rama de laurel, su árbol totémico, le acompaña el cuervo y delante de él el sacerdote recibe a los devotos. Los devotos se acercaban al santuario de Delfos, se lavaban en sus fuentes, bebían agua de la fuente Castalia y a continuación preguntaban al dios. Apolo es un dios oracular. Esas preguntas eran contestadas por la Pitia, por la sacerdotisa, que entraba en trance después de masticar el laurel y oler los vapores que subían de la sala inferior, vapores sulfurosos. Esa es la lógica del origen del santuario y de situarlo en Delfos, y contestaba de forma inconexa la pregunta que le hacía el devoto. Esas preguntas de los devotos podían tener que ver con el futuro, con si los hijos volverían vivos de la guerra o no, cuál sería la suerte de sus ciudades, decisiones políticas, pero también con su salud. Tengo tal problema, podré sobrevivir, moriré de este mal que es el mismo que vio que mató a mi abuelo o del que murió mi padre. La Pitia contestaba y en muchas ocasiones acertaba, de forma que el dios Apolo, además de ser el dios que daba respuestas por el oráculo de la Pitia, fue también considerado el dios sanador. Pero como les cuento, fue uno de sus hijos, Asclepios, el que se especializó en esta tarea a través de sus santuarios famosísimos en la isla de Kos y en Epidauro, en el Peloponeso. También surgirían en una gran cantidad de estos santuarios en otras partes del mundo griego. No todos acertaban, pero eso nos ayuda a entender que en algunos casos la técnica que vamos a ver a continuación funcionaba mejor que en otros, y esos santuarios famosos en el cual los devotos se curaban eran los que eran visitados por la siguiente generación. La forma de curarse en los santuarios de Esculapio, del Asclepios griego, era el sueño sanador, la llamada incubatio, la incubación. El enfermo
convertido en devoto, acudía en peregrinación al santuario, tomaba las aguas. Todos estos santuarios curativos siempre están relacionados con aguas, con lo cual ya podemos entender que esas aguas que hoy sabemos medicinales tenían una parte importante en esas curaciones, pero la forma de entender la curación era más compleja. Durante unos días el enfermo residía en el santuario, se sometía a una determinada dieta, tomaba las aguas, se limpiaba el cuerpo con el agua, se lavaba en los baños unidos al santuario, pero por la noche residía en el santuario y dormía en él. Pues bien, durante la noche, probablemente a través de las dietas provocadas por parte de las dietas que comían, se soñaba, se tenían pesadillas, se tenían sueños. Por la mañana, la persona comunicaba ese sueño a los sacerdotes y los sacerdotes interpretaban que había sido el dios Asclepios el que había visitado a la persona enferma en sueños, proporcionándole los criterios para su curación. Podemos pensar que se trata de una tontería, pero es cierto que esta imagen fue utilizada como el elemento de sanación durante generaciones. Porque los enfermos, si realmente mejoraban, tenían la obligación, antes de abandonar el santuario y regresar a sus casas, de dejar un exvoto que consistía en un pinaque, en una placa cerámica o en una placa de metal grabada, donde tenían que explicar quiénes eran, por qué habían ido hasta el santuario y cómo se habían curado. Imaginemos entonces cómo en estos santuarios, en alguna de sus paredes, se iban acumulando cientos y luego miles de estas placas explicando curaciones. En la siguiente generación, los enfermos que llegaban al santuario y veían tal cantidad de curaciones, evidentemente tenían la confianza de que ellos también podrían curarse y se sometían al mismo ritual del consumo de agua, la dieta, los baños y dormir en el santuario con la interpretación de sus sueños. Si detienen la diapositiva un segundo, podrán leer este ejemplo que les pongo de una de estas curaciones milagrosas en uno de estos santuarios de Asclepios. Ejemplos de estos exvotos donde se manifiestan los nombres de los curados y detalles de esa curación. Y el gran cambio se produjo en el siglo V en uno de estos santuarios. En el santuario de Asclepios en Kos, uno de los sacerdotes del santuario se dio cuenta que a base de conocer enfermos que aparecían con unos mismos síntomas y conociendo que la tradición de generaciones anteriores había hecho que se utilizaran determinados recursos que habían funcionado, este sacerdote, que era Hipócrates de Kos, reconoció finalmente que aparte de la intervención sacra del dios Esculapio, aquí había un arte, una tekné, que se dice en griego. Él entendió que primero el sacerdote tenía la capacidad de diagnosticar cuál era el problema que tenía el devoto, es decir, de diagnosticar la enfermedad a través de sus síntomas, y una vez entendida de qué enfermedad se trata, tenía los recursos a través de esa tradición de prácticas de saber que determinada hierba o que determinado emplasto o que determinado consumo de tal sustancia podía ayudar y en muchas ocasiones curar al enfermo. Por lo tanto, Hipócrates es considerado el primer médico. Una vez domina este arte, esta tekné, lo que hizo Hipócrates fue abandonar el santuario, dejó de ser un sacerdote y se convirtió en un médico, entre comillas, podríamos decir, profesional. Los enfermos ya no acudían al santuario a buscar una curación, sino que buscaban un médico como Hipócrates. La utilización de recursos como las sangrías, como el hacer que a través de la expulsión de la sangre mejoraran determinadas patologías, son técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad prácticamente hasta la Revolución Industrial. Todas estas prácticas médicas fueron mejorando a través de
los escritos que iban dejando los médicos. Asclepios, nuestro médico Hipócrates, dejó una gran cantidad de obra escrita, que a su vez sus alumnos también fueron produciendo literatura científica médica, y de esta forma, poco a poco, se fue formando una profesión. En la Biblioteca de Alejandría, en el gran centro del saber formado por los Ptolomeos en Alejandría, no solamente se estudiaba astronomía, no solamente se estudiaba las grandes obras griegas, no solamente se estudiaba geografía, o física o química, sino que también existió lo que podríamos denominar la primera facultad de medicina, en la cual conocemos a varios de sus grandes maestros como Proxágoras o Erasístrato. Evelyn Samamá es una investigadora que ha estudiado y publicado en Ginebra el estudio más amplio que tenemos hasta ahora sobre los médicos griegos. Lo ha hecho recogiendo las inscripciones que les fueron dedicadas, tanto los epitafios funerarios de personajes que a ellos mismos se reconocen en sus lápidas como practicantes de la medicina, como Iatroi, o, en otros casos, médicos que recibieron inscripciones honoríficas por lo bien que realizaban su trabajo. Al clasificar, ella estudió desde el arcaísmo griego hasta la tardoantigüedad. Y en general, para estos casi 1000 años, tenemos un total de 525 inscripciones que ha podido estudiar, lo cual es un número realmente pequeño si lo comparamos con el lapso histórico, pero un número importante en cuanto que estamos hablando de evidencias documentadas epigráficamente de médicos que constan como tales. Sabemos, por esa literatura que se iba creando, literatura médica, que fueron apareciendo escuelas de pensamiento de diferentes formas de trabajar las enfermedades, utilizando remedios naturales, intentando buscar las relaciones con el entorno, intentando entender el funcionamiento del cuerpo humano. En su tratado del Corpus Hipocrático, Hipócrates nos dice incluso cómo debe ser la consulta del médico. Nos dice que esa consulta debe tener una luz tenue para no molestar, pero al mismo tiempo tiene que estar iluminado para que el médico pueda ver bien las características del paciente, mirándole a los ojos, tomándole el pulso o mirándole las heridas, la importancia del agua tanto para su consumo como para la limpieza. Se insiste mucho en que la limpieza de los instrumentos es absolutamente esencial, es decir, ya existe esa forma de entender que hay que evitar las infecciones, las septicemias a través de la limpieza, y en general vemos, por lo tanto, cómo el médico profesional griego ya incluso le dicen qué características tiene que tener su consulta. Cuando estos médicos mueren, en muchas ocasiones quieren ser representados casi como semidioses, como vemos en esta imagen, pero aquí el médico sentado se le reconoce como tal porque ha abierto su caja de médico conteniendo sus bisturís. Las inscripciones dedicadas a los médicos nos hablan de sus cualidades, cuáles deben ser sus virtudes. Evidentemente entre ellas tiene que estar la responsabilidad, la dignidad, el esfuerzo, pero también la habilidad, la experiencia absolutamente esencial, y que tuvieran un éxito probado en sus curaciones. Es decir, el médico tiene que demostrar que sabe curar para poder ser reconocido por la siguiente generación de pacientes. Y vamos a ver un ejemplo de medicina pública, de lo que podríamos denominar medicina pública. Fijaos, estamos en Gitión, en la parte sur del Peloponeso, una pequeña ciudad, y estamos ya en Grecia, no en la Grecia clásica, no en la Grecia de Péricles, sino 400 años después, en el siglo I a.C., en una Grecia que ya está dominada por Roma, pero en la cual las comunidades siguen siendo independientes y funcionando con sus tradiciones. Pues bien, esta pequeña ciudad de Gitión, en sus excavaciones se ha conservado un decreto, una orden, por lo tanto, de los arcontes de la ciudad, que se grabó sobre piedra.
y que ha perdurado hasta nuestros días. Esta orden explica la historia del médico Daníadas, un médico de la vecina Esparta que acudió a la ciudad y durante años estuvo trabajando allí como médico. Realizó su tarea de forma tan magnífica que todos los ciudadanos, absolutamente agradecidos, cuando acabó el periodo por el cual él había sido contratado, es decir, la ciudad le hizo que se incorporara a ella para que durante X tiempo, podemos imaginar 1 año, 2 años, no, perdón, lo digo mal, durante su estancia de 2 años, nos dice la inscripción, trabajara como médico público. Pues bien, al acabar esos 2 años, todo el mundo estaba agradecido a cómo había realizado su trabajo y le llenaron de honores. Le regalaron una casa, le nombraron arconte, es decir, le dieron todos los privilegios que la ciudad podía dar. Tendríamos, por lo tanto, un primer ejemplo del médico público, el médico que no actúa para su ganancia personal, que no abre su consulta personal, sino que trabaja, en este caso, para toda una ciudad. Estos médicos, como les decía, fueron dejando epitafios en sus monumentos funerarios y también representaciones de ellos mismos. Aquí tendríamos esa imagen relacionada con la diagnosis, el reconocimiento del paciente en primer lugar para saber cuál es el problema que le afecta. Y pasamos a la sociedad romana. Roma también, desde su fundación en el siglo VIII, sufría cada pocos años plagas, epidemias, a las cuales los romanos de alguna forma siempre intentaban contestar, consultando los libros sibilinos, intentando ver por qué se había roto su buena relación con los dioses. En los inicios del siglo III sufrieron una peste muy grave, la mortandad era amplísima, y decidieron enviar una embajada al santuario de Asclepios en Epidauro, a uno de esos famosos santuarios curativos helénicos, para ver si podían trasladar a Roma las virtudes curativas del dios. Y ciertamente los sacerdotes de Asclepios prestaron a la delegación romana algunas de las serpientes sagradas del dios, que fueron embarcadas, y dice la tradición romana, nos cuenta Livio, que cuando la nave, después de hacer todo el viaje por el Mediterráneo, remontó las aguas del Tíber, al llegar a Roma, abrieron la caja de las serpientes y ellas mismas saltaron del barco y se refugiaron entre los cañaverales de la isla Tiberina. Bueno, los romanos, reconociendo que esa era la decisión de los dioses, del dios Esculapio bajo la forma de su animal totémico, la serpiente, construyeron el templo dedicado a Esculapio en la isla Tiberina, que desde entonces pasó a ser el santuario curativo de Roma. Curiosamente, todavía hoy la isla Tiberina, además de iglesias, conventos y casas, tiene 2 hospitales. Pero fijémonos qué nos dice Plinio, el gran naturalista, cuando habla de la medicina. Según Plinio, dice que los romanos, durante prácticamente toda su historia, él está escribiendo en el siglo I después de Cristo, habían desarrollado una sociedad que había conquistado el Mediterráneo sin necesitar médicos. Él diferencia, fíjense, nos dice, los pueblos no es que no tengan medicina, sino lo que no necesitan es a los médicos. Es decir, aquí está cargando Plinio directamente contra los médicos profesionales griegos, contra el arte de los médicos. ¿Por qué lo hacía? Lo entendemos cuando leemos a otro autor latino, anterior a Tito Livio. El cónsul Catón, en los inicios del siglo II, es decir, 2 siglos antes de que Plinio escribiera su obra, escribió también un famosísimo tratado llamado La cultura agraria, de agricultura, en la cual aconsejaba a una familia cómo debía gestionarse una vila, una propiedad agraria de producción intensiva de vino, de aceite, de animales domésticos y de cereal. Catón, entre las obligaciones del responsable de la familia, del pater familias, indica que es su obligación cuidar de la salud de la casa. Incluso dice que para ello debe haber tomado de sus mayores, de su abuelo, de su padre,
un manual escrito con los remedios utilizados y que él lo tendría que actualizar y a su vez haría que sus hijos lo conocieran y que de alguna forma les trasladara la obligación de ellos también escribirlo. Es decir, que estamos viendo cómo la medicina para los romanos era un asunto de familia. Plinio lo acababa de decir, recuerden, no es que estuviera contra la medicina, sino contra el arte de los médicos profesionales. Aparentemente, cualquier padre de familia romano, si seguía los consejos de Catón, sabría cómo tratar determinadas cuestiones de vida cotidiana, unos conocimientos básicos de farmacopea, de qué hierbas utilizar para determinadas dolencias, algo de traumatología, de cirugía básica. Todo esto eran obligaciones de los propios ciudadanos romanos. Ahora bien, cuando llegaban las enfermedades o llegaban las plagas o llegaban las epidemias, el recurso a los médicos profesionales griegos era algo obligado, y no solamente por eso. De alguna forma, entre las grandes familias de la Roma conquistadora de los siglos II y I a.C., de las familias patricias, que uno de sus esclavos fuera un médico griego, pues era tan útil e interesante como tener un peluquero o tener una modista o tener una sirvienta de la señora que supiera ponerle todo tipo de aceites y de ungüentos. Los médicos griegos llegan como esclavos a la sociedad romana, pero comienzan a ejercer como tales. Hemos de pensar que un esclavo romano puede tener una profesión y puede ganar dinero. La esclavitud romana no es la que conocemos en la cabaña del tío Tom, en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Estos médicos esclavos pueden trabajar no solo para su amo, sino también atender pacientes y ganar dinero con ello, de forma que, como veremos ahora, algunos de ellos llegaron a obtener la libertad. Además, llegaron otros médicos libres que instalaron sus consultas en la ciudad de Roma y en otras ciudades itálicas, y poco a poco estos médicos profesionales se fueron haciendo populares. La lápida que ven ahora en la pantalla es una lápida funeraria de una familia, de la familia de los Clodi, algunos de cuyos miembros, podemos imaginar que el padre y el hijo, son mencionados con su profesión de médicos. Ahora bien, si Plinio mantenía esa prevención ante la medicina, ante los médicos griegos, no se queda atrás Marcial. Marcial es, como saben, un escritor satírico aragonés de Bilbilis que vivió en Roma, conocía bien a las modas de la aristocracia romana de su tiempo, y en uno de sus epigramas, que son como pequeños tweets, pequeños poemas mordaces, satíricos siempre, burlescos, nos habla de que en un momento cayó enfermo y le visitó su amigo que era médico Símaco, acompañado de todos sus discípulos, y hace esta broma respecto a estos colectivos de médicos que crean escuelas de medicina, y la reflexión final de Marcial es: yo estaba mal, pero ahora que me has visitado tú, estoy mucho peor. Pero vamos a ver un ejemplo de qué significaba ser médico en la sociedad romana. Nos vamos hasta Asís, en las montañas del centro de la Umbría, cerca de Perugia. Esta es una imagen de Google Earth con su relieve. Asís es un lugar paradisíaco, cerca, en los pies de esa colina que ven. Es la ciudad de San Francisco. Eso le origina que hoy en día sea una ciudad turística, de un turismo religioso, de devotos que acuden a ver el famosísimo santuario que ven aquí reconstruido en el extremo izquierdo de la ciudad de San Francisco. Pero esta pequeña ciudad de la Umbría tiene una tradición de ciudad de época moderna, de época medieval y antes de época romana. De forma que, si vemos la ciudad desde el extremo, hemos ido girando, vemos por una parte a la izquierda una de las basílicas de la ciudad, pero a la derecha vemos la estructura elíptica de un anfiteatro romano, del anfiteatro romano de la ciudad de Asisium, ocupado hoy por casas. Quiere eso decir que al movernos por Asís podemos ver como en la plaza principal de la ciudad, que junto a la alcaldía
vemos un templo romano reconvertido en iglesia. Y en el subsuelo de la plaza continúan los restos arqueológicos in situ, como los restos de este altar o el muro romano de la derecha, y entre las instalaciones del Museo Arqueológico de Asís hay una gran cantidad de lápidas en la cual nos vamos a fijar en una de ellas a continuación. Vean aquí los recorridos por estos criptopórticos repletos de lápidas funerarias, de lápidas honorarias, de todo tipo de epígrafes. Esta es la lápida en la cual quiero detenerme unos momentos. Es una lápida funeraria. Nos habla de un personaje escrito en nominativo que se llamaba Publius Decimius Publilebertus Eros Mérula. Ese era su nombre. Fue esclavo, era un esclavo de nombre griego, Eros es un nombre griego, esclavos de un Publius Decimius, pero él fue capaz de conseguir la libertad. Ahora veremos cómo. La lápida nos da también su profesión. Publius Decimius Eros Mérula era médico, clínico, cirujano, ocular. Estamos, por lo tanto, delante de la tumba de un oculista en un sentido amplio. Todas estas palabras, fíjense que han llegado hasta nuestro lenguaje moderno. Se diferencia el médico del clínico. Clínico es el que trata a un enfermo en un hospital. El cirujano, el que cura las heridas utilizando los útiles de cirugía. Y en este caso concreto, el cirujano ocular, el que puede arreglar con recursos quirúrgicos enfermedades de la vista. Pues bien, este médico de origen griego, esclavo de Decimius, nos dice la inscripción, en primer lugar, que fue capaz de comprar su propia libertad. Como les decía antes, un esclavo podía no solamente atender a su amo, sino además podía tener su propia actividad profesional, podía utilizar unas horas del día para sus fines privados. En este caso, la consulta de nuestro oculista griego le permitió amasar una pequeña fortuna de 50.000 sextercios, que es importante, con la cual compró su propia libertad. Una vez libre, hemos de imaginar, no lo dice la inscripción, pero hemos de imaginar que abrió su propia consulta y a continuación nos habla de todo lo que él hizo por la ciudad. Llegó a ser tan rico que se convirtió en un ciudadano importante en la sociedad de Asís, de forma que le nombraron sebir de la ciudad. Los sebires era el colegio de los libertos de culto imperial. Había que pagar mucho para ser miembro del colegio, 2.000 sestercios, lo indica también. Hizo dedicar varias estatuas en la ciudad, en el templo de Hércules. Incluso dio dinero para que se pavimentaran vías de la ciudad. Pero lo interesante de esta inscripción es su parte final. Al final de la inscripción, Decimius Mérula dejó escrito que el día antes de su muerte había reunido un patrimonio de 800.000 sextercios. Realmente una fortuna importante. 1.000.000 de sextercios era la fortuna que había que tener para ser senador de Roma. Y Decimius Eros Mérula casi llegaba a tener esa fortuna. Pero fíjense, qué cosa tan curiosa. Nuestro oculista no nos habla de sus curaciones, de sus pacientes, sino que está como obsesionado en decirnos cuál era la fortuna que había amasado. Es evidente que era un buen profesional, que fue un buen oculista, si no, no habría ganado tanto dinero. Pero fíjense qué diferencia aquel médico público el cual la ciudad le agradecía, como recuerden, había trabajado gratis cuando era necesario para atender a sus pacientes, de este oculista de Asís, aparentemente solo preocupado en ganar dinero. Una imagen de otro epitafio funerario en el cual vemos a un profesional también de cirugía ocular que como Mérula está en estos momentos aplicando un determinado emplasto a los ojos de una de sus pacientes. La medicina ocular tuvo un papel predominante y sobre todo médicos como Eros Mérula
y otros como él, los encontramos representados en sus representaciones funerarias siempre con estas actitudes explícitas de cómo se preocupan por conseguir la vista. Hemos de recordar que los ojos sufren todo tipo de posibles problemas y que en este caso la cirugía ocular era, igual que es ahora, absolutamente necesaria. En cambio, en este caso, estamos también ante un sarcófago con la representación del difunto. Sabemos que es un médico, les he puesto una flecha remarcando su caja, su maletín de médico, esa caja conteniendo los diferentes bisturís, las pinzas, las espátulas. Ya lo hemos visto en otra ocasión, era la forma iconográfica de identificar a los médicos. Pero aquí nuestro médico no aparece operando, no aparece examinando al paciente como en otros casos que les he mostrado. No, en este caso nuestro médico aparece estudiando el armario que contiene los tratados de médicos anteriores que él estudia para poder realizar su profesión. Vemos la importancia fundamental en la medicina de poner por escrito los diagnósticos, los catálogos de plantas medicinales, como veremos ahora, los remedios, para poder ir avanzando en el conocimiento de la medicina como arte, es decir, como ciencia. Un caso curioso. Verán, Musa fue un médico famoso, Antonio Musa, un liberto probablemente de Marco Antonio, que trabajó para Octavio y le salvó la vida como mínimo en 2 ocasiones, en Tárraco en primer lugar y luego en Roma, en un momento en el cual Octaviano, ya el emperador Augusto, se había puesto tan malo que al creer que moría le dio su anillo de oro de mando a Agripa, creyendo que ya perdía la vida. Musa fue capaz de curarle a base de una dieta de lechuga y de baños fríos que funcionaron. Augusto recobró la salud y Musa se convirtió en un médico famosísimo. Pues bien, en esta jarrita pompeyana, por lo tanto del año 79, esa inscripción pintada que ven, que yo les he transcrito al lado, nos habla de una fécula minea, es decir, de un preparado que toma el nombre de Musa y que dice que es capaz de curar varias enfermedades. Bueno, yo creo que aquí estamos ante algo parecido a esto. Cuando yo era niño, si uno tenía tos, le daban unas pastillitas, y eran las pastillas del doctor Andreu. Bueno, no deja de ser curioso cómo estas pastillas para la tos que cogen el nombre de un médico es el mismo recurso publicitario para este preparado, esta fécula minea que tomaba el nombre de Musa en la Pompeya del año 79. Otro médico famosísimo en los inicios del imperio en Roma fue otro griego. Estertenio Genofonte era un médico tan famoso que fue el médico personal de varios emperadores y llegó a decir, nos dice Plinio, que se quejaba de que el trabajo que le daba atender a los emperadores le impedía atender a sus clientes, que dice que le hubieran permitido ganar muchísimo más dinero, y hemos de imaginar que el emperador ya le pagaba unos buenos sueldos. Este hombre financió barrios enteros de construcción, recibió una gran cantidad de estatuas, en su ciudad natal de Kos hizo todo tipo de ofrendas, es decir, estamos ante estos médicos que se convierten en personajes famosos y eso, como en el caso de nuestro oculista de Asís, le permitía amasar enormes fortunas. Cuando murió, vean al final, su fortuna era de 30 millones de sextercios, es decir, 30 veces más que nuestro oculista de Asís. Repito, un senador de Roma se le exigía una fortuna de 1 millón de sextercios. Estertenio Genofonte tenía una fortuna como para haber sido 30 veces senador de Roma. Personajes médicos importantes en el siglo I y el siglo II, que forman ya parte no solo de la historia de la medicina, sino de la historia de la cultura europea. Uno fue el médico Celso, que definió finalmente el arte médica como algo independiente de esos santuarios curativos que todavía continuaban funcionando, y sobre todo Galeno, el gran Galeno, que ha dado nombre de alguna forma también a la profesión. En castellano a los médicos les llamamos galenos, de forma coloquial, y tuvo una enorme producción escrita explicando todas sus teorías,
de anatomía, fisiología, terapéutica, farmacia. Tanto escribió que uno de sus libros, como ven, se titula ¿Cómo hay que leer cuál es el orden por el cual tienen ustedes que leer mis obras? Él fue un hombre de una enorme producción, un gran médico. Pero también lo fue nuestro primer farmacéutico. Dioscórides era un médico militar de época del emperador Claudio, que escribió no solamente sobre curaciones, sino sobre la utilidad terapéutica de más de 600 sustancias diferentes de todo tipo, vegetales, animales y minerales. En realidad, hoy sabemos que los orígenes de la medicina fue la utilización por parte de los chamanes en los grupos desde el Neolítico, al conocer las diferentes sustancias y qué usos terapéuticos podían tener cada una de ellas. Esta tradición oral o esa tradición escrita que pasaba de padres a hijos en las familias romanas, como nos enseñaba Catón, fueron de alguna forma normalizadas, reunidas por Dioscórides, y su obra incluía, como en esta imagen preciosa que ven aquí, en una recopia de su obra musulmana, vean que está escrita con pequeñas notas en árabe, incluía estas maravillosas descripciones botánicas que inauguran lo que serán los tratados de botánica que luego se popularizarían en el siglo XVII y XVIII en las expediciones para ir descubriendo el mundo. Y ya vamos acabando. Plinio, que ya hemos visto esa aprensión que tenía para los médicos, no duda en otra parte de su obra en opinar sobre los problemas de los malos médicos. Un médico puede salvar vidas, pero en ocasiones los médicos pueden discutir entre sí, y llega a poner este ejemplo de esa inscripción funeraria final tremendamente cínica, de un paciente que había muerto, nos dice su inscripción funeraria, por exceso de médicos. Y ya para acabar, quiero despedirme de ustedes hoy mostrándoles esta pequeña lápida funeraria escrita en griego de inicios del siglo II después de Cristo, de la ciudad de Tárraco. Hoy se conserva en el Museo de la Necrópolis Paleocristiana, que gestionan los compañeros del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. Verán, es un pequeño poema fúnebre. Aquí está transcrito en griego, pero como yo el primero estamos ya fatal del griego antiguo, mi compañero, el profesor Jesús Carruesco, que es profesor de filología griega, me ha ayudado a la hora de traducir este epitafio funerario, que dicen lo que aquí pueden leer. Un triste lamento, doloroso, guarda aquí la tumba, el cuerpo de la pura, amada, bella Valeria Musa. Su marido y padre de sus hijos, su enamorado Teseo, habiendo unido su boca a la boca de aquella que cumplía su destino, recibió de su pecho el último regalo de su alma. Vean qué cosa tan preciosa. Cuando alguien muere, se produce un proceso terriblemente doloroso por el cual se pierde la vida. Hoy en día saben ustedes que hay una especialidad médica que se denomina de los cuidados paliativos, que tiene como fin el hacer que este tránsito sea lo más dulce posible, lo menos penoso posible. Pero ¿quién de nosotros no querría, una vez sabiendo que nuestro final es inevitable, poder morir acompañado de alguien que te quiere tanto como por haber dejado este pequeño poema? Muchas gracias a todos por su atención. Tomen por favor esta última imagen como lo que es, un acto de amor y de poesía, y sobre todo les deseo a todos una larga y feliz vida. Hasta la próxima.